7 de la mañana con 36 minutos, seguimos con más información y vamos a ver cuáles son algunas reacciones respecto a lo sucedido ayer en el Congreso de la República. Estamos con Alejandro Aguinaga, congresista de Fuerza Popular. Así es, esperábamos en esta mesa también a Juan Carlos Seguren del PPC-APP, pero aparentemente el tráfico lo ha atrapado y no ha podido llegar. Pero vamos a comenzar esta entrevista para no hacer esperar al doctor Aguinaga. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Finalmente censurada Ana Jara, el Congreso le ha perdido la confianza a todo el gabinete, básicamente, y para algunos hemos entrado en una crisis política nuevamente. ¿Qué esperan ahora? ¿Qué viene ahora? ¿Qué esperan? Bueno, que el presidente de la República entienda que ya no se puede actuar como lo ha venido haciendo. Aquí hay una poca capacidad de autocrítica y por el contrario se refuerza un exceso de soberbia y eso los ha hecho perder el panorama de qué es lo que viene aconteciendo con el país, qué es lo que viene aconteciendo con su grupo político. Vemos que cada día disminuye más su bancada, que era una bancada muy grande de mayoría, ahora ya pasa a ser la segunda bancada y que hay un decrecimiento en la aceptación también de lo que es el presidente y el ejecutivo y que por ende lo obliga necesariamente a tener la capacidad suficiente de nombrar un gabinete con personas que tengan solvencia política y profesional y que sean que tengan mucha llegada con la población. Sin embargo, el presidente de la República puede entender de dos formas lo ocurrido ayer en el Congreso. La primera, que es la más difícil, es el reconocimiento, la humildad, el entender que pudo haberse equivocado y ser autocrítico. Pero la segunda figura es la confrontación. Me hicieron esto, yo voy a responder de la misma manera. ¿Está el Congreso listo para esperar que del gobierno puedan venir acciones de confrontación? Sí, o sea, es evidente que las opciones que señalas son esas, ¿no es así? Pero el presidente personifica a la nación, no es su chacra. Él no puede confrontar de manera unilateral o personalísima una situación que le clama cambios, que le clama que haga correctivos y que no lo está haciendo. Si persiste en el error, él va a seguir generando más crisis que el país no la requiere en estos momentos, porque todo lo que ha acontecido hasta el día de hoy no es sino la consecuencia de lo que se ha venido dando en los últimos meses. No ha habido crecimiento económico, servicios de inteligencia que han sido utilizados en más de 100.000 seguimientos, rastreos, escuchas contra políticos de oposición, contra su misma vicepresidenta, empresarios, periodistas, etcétera. Eso genera un rechazo de la población porque dice, ¿por qué no tenemos seguridad ciudadana? Si estos señores están allí, ¿para qué hagan seguimientos? Importante que ustedes lo digan, además, a la seguridad significa ciudadana. Que la elección del 90 quedó muy aprendida, digamos. Que ahora ustedes pongan en tela de juicio el tema Dini, ¿no? Sí, pero también te he escuchado varias veces, Carlos, sobre lo mismo. Eso no es sustento para que en estos momentos se haya efectuado seguimiento de esa naturaleza, por supuesto, ¿no es cierto? De acuerdo. No, pero digamos se tienen que dar. No, efectivamente, eso no justifica que en este gobierno se tenga que dar. Así es. Digámoslo no así, pero justifica esa no situación. justifica, efectivamente. Pero también sí es válido el argumento que digan, nos van a moralizar, digamos, o nos van a fiscalizar aquellos que cometieron los mismos errores en su tiempo también. No estoy de acuerdo, Carla. No justifica, pero tampoco nos descalifica porque nosotros obedecemos al mandato de las urnas. Nos hemos sometido al sufragio popular y entonces hay algo de cariño de la población al fujimorismo, hay mucha identificación de la población al fujimorismo, por eso es que tenemos ese resultado electoral. O sea, no estamos descalificados. Claro, ¿no es pero cierto? lo cierto es también que estamos entrando a una época electoral. Y una de las tesis de Diario 16, por ejemplo, para citarlo, es que lo que se está buscando de alguna manera, y de ambos lados, o sea, no solamente de la oposición, sino también del oficialismo, es que se ha empujado a esta censura. Pero esta censura podría también empujar a, de alguna manera, disolver el Congreso. ¿Eso es lo que se está buscando? No, definitivamente la interpretación que tiene la fuente que señalas no es la correcta de cómo lo apreciamos nosotros. Nosotros no vamos a querer
que se siga profundizando la crisis, pero sí, esta crisis es consecuencia de lo que he venido señalando, de que no se han dado los correctivos adecuados. Cuando tú ves que, por ejemplo, la inversión minera paralizada, ¿no?, que anuncia el portavoz de Southern que se retiran y sin embargo después que se retiran porque hay terrorismo antiminero en el país. Eso es gravísimo para un país. Este país que era pues el atractivo para la inversión extranjera, ahí tiene 50.000 millones de dólares que dejan de invertirse porque no hemos generado como gobierno las condiciones para darle seguridad Pero pública. de cara al último año ya, ¿qué hacer? ¿Qué pasa si efectivamente el presidente Ollanta Humala arma un nuevo gabinete y lo presenta y a ustedes no les gusta en el Congreso de la República? ¿Te refieres a que si arma un gabinete confrontacional? Esperemos que no. Esperemos ¿Qué que es tenga un gabinete confrontacional? Bueno, poner a alguna de estas personas que han señalado, ¿no es así? Esperemos que él tenga la reflexión y la sabiduría adecuada para que comprenda que este último año necesita un gabinete con mucha solvencia profesional y política para ir a una transición adecuada, porque el país no puede seguir confrontando como lo ha hecho. Durante el fin de semana yo imaginaba a una Ana Jara en una actividad frenética hablando congresista por congresista para intentar convencerlos, llegar a acuerdos, tender puentes. ¿Ocurrió esto con el fujimorismo? ¿Hubo aproximación, diálogo? No. No ha habido, por el contrario, siempre, bueno, a través del Twitter o de algunas declaraciones, como reitero, persistían en la soberbia y con muy poca capacidad de autocrítica para leer lo que estaba pasando en el país. Entonces, la soberbia no es buena consejera. Tendría que haber hecho, ya que mucho toca pasajes bíblicos, un acto de contrición. Y probablemente como consecuencia de ese acto de contrición, haber presentado su renuncia y no ir a lo que se llegó. Una renuncia habría evitado la censura y por tanto no habríamos usado esta figura de excepción como tendría que haber entendido y no permitir que después de 52 años se censura a un gabinete, ¿no es cierto? Porque la censura es una medida constitucional. Aquí no ha habido una ruptura del régimen. Seguro. Hay un sustento dentro del control político que le da justamente al Parlamento la Constitución. ¿Qué pasa si les ponen a Urresti de premier? Esperemos que no. ¿Pero imaginemos que sí. ¿Qué pasaría? Va a ser una situación delicada, más confrontacional. No creo que el presidente, esperemos que no. Digo Urresti por decir un nombre, no sí, puede ser Cateriano también, digamos. Esperemos. Bueno, Cateriano está censurado con el gabinete, ¿no? No, claro, de acuerdo. Entonces, esperemos que tenga la iluminación adecuada el señor presidente y pueda designar un gabinete que le dé tranquilidad al país y vayamos a una transición democrática ordenada. Beatriz Merino, por ejemplo, que es la propuesta de menú posible de Yapoma. Yo no quisiera tocar nombres porque constitucionalmente corresponde al presidente de la República designar al primer ministro. Pero ustedes y ella propone el gabinete. Pero ustedes censuran y no proponen. No, pues nosotros no somos gobierno, no somos ejecutivo para proponer. Pero podrían, ¿no? Basta que lo propongamos para que sea decapitado, así que mejor nos mantenemos al margen. Muy bien, pero ¿qué podrían aprobar en todo caso? Lo que he señalado, ¿no? Lo que he señalado, un gabinete... ¿Y usted cree que realmente hay personas...? Pero por supuesto que el Perú las tiene. ¿Las tiene? No tengamos dudas en ello, Perú tiene muy... ¿En Gana Perú hay? ¿En las canteras de Gana Perú hay? Me es difícil encontrar a alguna persona. Quizás yo pienso que Víctor Isla tiene un buen expertise político, ¿no? Y la experiencia de haber sido presidente del Congreso. ¿Qué pasa si igual no les gusta y otra vez censuran el gabinete y finalmente llegan a la figura de la disolución? Tendría que evaluarlo muy bien el presidente de la República, porque si hay una nueva censura y una disolución constitucional del Congreso, en 4 meses tiene que ir a una elección congresal y lo más probable es que, lo señala la historia, ¿no? Lo más probable es que tenga un número muy ínfimo de congresistas. Y eso les conviene a ustedes, a la oposición, ¿no? Le conviene a la oposición, pero ¿le conviene al país?
Le conviene al país este ajetreo de estar viviendo periodos preelectorales cuando estamos a un poco más de un año de las grandes ¿Le elecciones. convenía al país una censura? En este momento sí, habría que dar un sí, le correctivo. convenía, sí. Habría que dar un correctivo, porque mira, Carlos, todo lo que ha venido aconteciendo siempre lo han justificado. Caso Martín Belaúnde del Ocio, ¿no es así? Tuvimos el problema Orellana, el ministro viajó, lo trajo. Caso Martín Belaúnde del Ocio, vemos que pasó. Y si no sale el fiscal de la Nación a denunciarlo, nadie se enteraba de que ya estaba en Bolivia. Los ciudadanos no sabemos nada. ¿Son conscientes que si llegamos a la disolución del Congreso, la oposición también es responsable de? Por supuesto, por Saben supuesto. que son conscientes. Pero Son conscientes. pero también hay que ser consciente que la provocación va más allá de las responsabilidades que se pueda tener. Por eso es el momento de tener calma, de tener muchísima reflexión, no actuar con vehemencia, sino racionalidad. Se van a quedar un año sin sueldo los congresistas. Pero no es un problema de sueldo, yo creo que es una cuestión de principio. Yo te ¿Seguro? escuché también hablar de los grandes sueldos. Fatalmente no he traído la boleta, no es como lo señalan, ¿no? Es un año sin sueldo, ¿no? Entonces, pero sin no es- gratificaciones, sin sueldos, sin No es como lo gastos no es- representativos. Es un No es, montón como de lo, plata, no, es ¿no? como, no es como lo señalan, porque yo creo que eso es lo que le hace daño al Congreso, hablar de los grandes sueldos, y si tú ves en la escala remunerativa nacional, el Más que un Congreso sueldo ocupa- mínimo es. Ah, sí, pero el Congreso Claro. ocupa el puesto 48. Entonces, pero no podemos seguir desacreditando vía una situación laboral a lo que es el Congreso de la República como institución. Primer poder del Estado, que tiene funciones claramente establecidas, ¿no? ¿Pero no cree que hay que aprovechar esta situación para poner también en debate cómo entendemos la política en el Perú y cómo la entienden quienes están en el Congreso de la República? Si la política es entendida como una guerra, ¿no es cierto? Y además uso la palabra guerra por el perfil además militar del presidente Humala, o si entendemos la política como el espacio de diálogo y de consensos. En esa lógica yo creo que el único que cree en la confrontación no es solamente Humala, creo que entre ustedes hay muchos que están en esa lógica también. La política la tenemos que entender como la ciencia de desarrollo, ¿no? La ciencia de desarrollo sectorial, no como lo entiende la gran mayoría, la pertenencia a un partido. Entonces, las ciencias políticas nos obligan necesariamente, como lo ha señalado, a buscar consensos, a fijar objetivos que se cumplan, pero no podemos tampoco permanentemente, por ejemplo, en el caso de la DINI, la ex premier Jara, por enésima vez cuando ha venido al Congreso ha justificado, ha explicado y ha señalado que se debe investigar. Pero les dio las cabezas de la DINI también a ustedes. Tampoco puedes mecer, empleando un término popular, a los organismos del Estado o a la población de esa manera, ¿no? Nos tenemos que ir, pero no podemos dejar de preguntarle sobre Alberto Fujimori. Generalmente opina respecto al tema de la política y a veces confunde un poco respecto al tema de quién es el líder en el partido fujimorista. Sigue confundiendo a los ciudadanos. Finalmente. No hay ninguna confusión. Yo creo que Alberto Fujimori ha enviado ahora unos 10 días una comunicación de que todo el fujimorismo, a fuerza popular, detrás de nuestra lideresa Keiko Fujimori. Él es el líder histórico. Y aprovecho estos minutos, Carla, ahora que estamos viviendo estas desgracias a nivel nacional, donde emerge pues la incapacidad que ha habido para poder tener trabajos de prevención, ¿no? Y si ves en los Twitter, miles de personas se acuerdan de Alberto Fujimori porque había mucha prevención. Mira, el río Tumbes, por ejemplo, el año 97 se descolmató y soportó 3.000 metros cúbicos. Ahora con 1.800 metros ha inundado 6.000 hectáreas de cultivo de pan, llevar toda la pérdida para estos agricultores, ¿no? Curioso que mencione el Twitter y recordar, porque aquí le recuerdan qué ironía, ahora a los fujimoristas les encanta la democracia. No siempre es bueno recordar en los dos niveles. Bueno, es que tampoco las personas son estáticas ni catatónicas. O sea, las personas evolucionan y progresan. Entonces no nos podemos quedar congelados como lo señala ese tuitero. Habría que responderle de esa manera. De acuerdo. Muy bien, gracias. Gracias por haber estado con nosotros, doctora Aguinaga. Alejandro Aguinaga, congresista de Fuerza Popular. Una pausa, volvemos.